Julio Fernández, ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, nos encontramos aquí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, hasta donde se han congregado pues bastantes compatriotas de Capriles, precisamente apoyándolo y mostrando pues un rechazo a las pasadas elecciones realizadas en su país. Ellos alegan, están pues aquí con pancartas, con banderas de Venezuela, con fotos incluso de Capriles mismo, y también en detrimento de Maduro están incluso con piñatas con su rostro y diversas pancartas y cosas por el estilo. Ellos además han indicado que van a arribar hasta la Plaza San Martín, hasta donde ya se están yendo de a poco, porque te cuento, Mario, que aquí había un grupo que superaba las 200 personas. En estos momentos ya ese grupo ha disminuido, digamos, porque se están replegando hacia la Plaza San Martín, donde van a continuar. Según tenemos entendido nosotros, ahí los esperan algunos grupos peruanos que se van a unir a este rechazo al electo presidente venezolano Nicolás Maduro. Nos indicaron incluso que habrían pues algunos partidos políticos que nos van a esperar allá. Asimismo, también indicaron que van a hacer una protesta pacífica. Ellos han ido resguardados por un contingente policial, debido a que también se ha indicado que en la Plaza San Martín se encuentran varios grupos del presidente Maduro, que son pues correligionarios del presidente fallecido Hugo Chávez, y que pues ante cualquier conato de Gresca, por eso están estos efectos policiales que han acompañado a los venezolanos que se han dirigido ya para la Plaza San Martín.